Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a una jornada webinar organizada por el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas, que en esta ocasión va a versar sobre las novedades del Real Decreto del Código Estructural, como ya sabéis. Bueno, yo soy Samuel Sanz, soy secretario técnico del Consejo y, bueno, antes de nada, pues daros las gracias por participar en esta jornada que, como siempre, esperamos que sea de vuestro interés. La verdad es que ha despertado bastante interés por el número de inscritos, o sea que nos alegramos mucho. Antes de empezar, ya sabéis, comentaros que cuando se os ha mandado el enlace vienen unas instrucciones para que un mejor funcionamiento de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, cuando comparta el ponente la presentación, pues ya sabéis que podéis darle más zoom o menos zoom para verlo mejor. Y bueno, también tenéis el chat para comentar lo que queráis y hacer preguntas que seguramente contestemos mejor ya al final de la ponencia. Ya sabéis, como muchos, que tenéis deshabilitados el micrófono y la cámara para un mejor desarrollo de la jornada. Y nada más, como ya es la hora pasada, vamos a dar comienzo a la jornada y nos va a dar la bienvenida, como en otras ocasiones, el presidente del Consejo, don Javier Lorena. Así que, Javier, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Para nosotros vuelve a ser un placer pues, ofrecer una webinar sobre cuestiones candentes y que a nuestra profesión le interesan y mucho. Y hoy pues hablar de esta modificación del código estructural pues es una cuestión importante, sobre todo para todos aquellos que os dedicáis al cálculo de estructuras o que hacéis edificaciones, naves, industrias agroalimentarias y demás, donde es necesario utilizar materiales y hacer cálculo de estructuras. La jornada estoy seguro que va a ser interesantísima, entre otras cosas porque a quien la va a dar, a David Ostariz, pues se le conozco de hace unos años, tuve la suerte de ser profesor suyo en Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica de la Almunia, que fue donde se graduó, pero además él, que es una persona inquieta, pues hizo el máster de estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid y como inquieto que es, pues es también miembro vocal del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas o Ingeniería Civil de Aragón. Además, ejerce en estos momentos su actividad profesional fundamentalmente en el mundo de las estructuras como consultor. Y como comentábamos antes, probablemente hay mucha gente hablando de este tema, pero probablemente no tantos se han leído el código estructural, las modificaciones como él, y por lo tanto probablemente nos podrá dar una visión muy certera de la situación actual, con lo cual estoy convencido que va a ser una jornada muy interesante y además le vais a poder plantear aquellas cuestiones que consideréis oportuno y que seguro que os las sabrá responder, y si no las sabe en ese momento, pues siempre habrá tiempo de contestarlas en otro momento. Así que os dejo con él. Muy buenas tardes y espero que sea muy interesante para vosotros. Saludos. Muchísimas gracias, Javier, y también a Samuel por invitarme a impartir esta jornada. Voy lo primero a compartir aquí para ir viendo ya la presentación. Va a ser una jornada en la que voy a introducir aquí, ya lo vemos, perfecto, en la que voy a introducir pues, este Real Decreto que nos cayó de improviso el pasado verano, prácticamente para el puente de la Asunción, cuando nadie se lo esperaba. Un Real Decreto plagado de sorpresismo y de polémica en muchos aspectos. Pues vamos a intentar hoy resumir cuáles son los cambios que nos trae, dentro de lo que se puede resumir un documento de 2000 páginas en una hora, ¿vale? Porque es un documento muy extenso y con una amplitud de contenido pues nunca antes conocida en las normas españolas, quizás como mucho en los pliegos de prescripciones como el PG3, que cubre muchos aspectos. Pues vamos a ver en esta próxima hora los cambios clave que nos trae, en lo que nos tenemos que fijar, lo que nos va a afectar. Y si quieren pueden ir haciendo las preguntas, pero la idea es ir contestándolas al final del todo para no partir mucho la presentación. Vamos allá. Si en algún momento no se ve o no se me escucha bien, pues me lo indican y corregimos lo que sea. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver de esta norma, del Código Estructural, que nos incluye tanto estructuras de hormigón y estructuras mixtas de hormigón acero,
en todo su ciclo de vida, desde la concepción hasta la demolición, es ver de dónde ha surgido esta norma. Lo primero que vemos es que en los antecedentes normativos tenemos las instrucciones que han sido derogadas, es decir, la EH08, que es la instrucción de acero estructural, con la que llevábamos unos 13 años, y la EAE11, la instrucción de acero estructural, con la que llevábamos unos pocos menos, unos 10 años, ¿vale? Que han sido, esto ya lo voy advirtiendo también, que han sido unas instrucciones muy longevas para lo que son las normas de estructuras en España, y algo que ya no se espera que vayamos a tener normas que estén en vigor tantos años. Es decir, este código dudo que vaya a durar los 10 años, los 13 años que han durado estas normas. Y respecto a estructuras mixtas, que es la primera vez que se introducen en una norma de carácter de obligado cumplimiento, existían anteriormente en España pues algunas recomendaciones, alguna norma de edificación había por ahí, pero la que más destacaba pues igual era la de puentes mixtos de carretera, que era la más extensa que se había hecho. Y respecto a Europa, que es de donde viene también influenciado este código, que absorbe parte de su contenido, hemos de fijarnos en las normas europeas de cálculo de estructuras, que son los eurocódigos. Que esta norma va a absorber el Eurocódigo 2, es decir, la que pone en 1992, 3 documentos, de la de acero, el Eurocódigo 3, va a absorber todos esos documentos, y la de mixtas absorbe también los documentos básicos. Y también absorbe el denominado Eurocódigo 0, que es el de bases de cálculo, el de bases de diseño. ¿Vale? Con lo cual, esto es lo que nos ha llevado a la norma que tenemos ahora. ¿Qué consecuencias va a tener este Real Decreto? Para dejarlo bien claro, porque ha habido unos cuantos malentendidos en este aspecto, me parece, pues lo que sabemos es que este Código Estructural va a derogar a las normas que hemos dicho, la EAE11 y la EHE08, ¿vale? Las instrucciones de hormigón y de acero, que ya pasan a mejor vida, y que no va a afectar o a modificar a los documentos básicos del código técnico, ¿vale? Porque no se ha en ningún momento se ha especificado con la suficiente certeza que vaya a derogar, como muchos dicen, el documento básico de seguridad estructural de acero, no le va a afectar, es decir, va a convivir con él, como ya lo hizo la E11 con ese documento básico, y tampoco altera nada de la ley de ordenación de la edificación, aunque incluye alguna especificación sobre definición, etcétera, no va a cambiar ninguna de estas normas. Vamos ahora a ver cómo se va a implementar. Pues este código estructural entró en vigor el pasado 10 de noviembre. ¿Qué quiere decir? Que todo proyecto de estructura que se haya encargado después de esa fecha tendrá que hacerse según el código. Claro, ¿esto qué ocurre? Que en la obra pública, en las instituciones públicas, queda muy claro, porque el encargo es en el momento de adjudicación, pero en lo privado pues aún deja cierto margen para justificar que el encargo realmente se hizo antes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, eso quiere decir que aún, si el encargo se ha hecho antes, se podría hacer con la EHE08 o con la E11. ¿Cuál es la limitación que imagino que les afectará también a ustedes si se dedican a hacer edificaciones, a naves ganaderas o cualquier otro tipo de edificio? Pues el que viene este año, es decir, el 10 de noviembre de este año, cuando se cumple un año desde la entrada en vigor, va a ser obligatorio aplicarlo a cualquier obra de edificación. ¿Cuál es el hito que marcará si es obligatorio o no? El inicio de la obra. Si la obra se inicia después de ese 10 de noviembre, será obligatorio aplicarlo, y si se inicia antes, no será obligatorio aplicarlo, salvo que se hubiese hecho el proyecto ya considerando el código. Entonces, de esto, ¿qué hay que sacar en claro? Lo que hay que sacar en claro es que, aunque ahora mismo pues, pueda haber gente que siga empezando los proyectos con la EH08 y la E11 en el ámbito privado, como hemos dicho, porque aún se podría entender que se han encargado antes, si ya ves que la ejecución va a comenzar después del 10 de noviembre, pues directamente aplica el código. ¿Por qué? Porque si luego te pilla la fecha y por lo que sea, retrasos en las licencias o los trámites administrativos y demás, te toca empezar después del 10 de noviembre, tendrás que revisar el proyecto y adaptarlo al nuevo código y ya volver a ejecutar respecto al código. Si recordemos, la clave es el inicio de la ejecución, ¿vale? No es la solicitud de licencias, no es ningún otro
otro tema administrativo, es cuando se inicia la ejecución del proyecto, de la estructura. ¿De acuerdo? Con lo cual, mucho cuidado. Y pasará lo mismo en 2024 con las obras civiles. ¿De acuerdo? Se les da más margen, sobre todo para dar un poco de cancha a todas esas grandes obras civiles que puedes llevar mucho tiempo de acabar el proyecto y luego de comenzar a ejecutarse, pues se les da un poco más. Pero la fecha que va a afectarnos prácticamente a todos es el 10 de noviembre de este año. Vamos a entrar en la estructura de este Real Decreto, porque va a ser muy importante, como he mencionado antes y lo voy a repetir, son 2000 páginas de código, de hecho creo que casi han subido incluso a más de 2000 en las versiones comentadas, con lo cual es muy importante saber dónde está la información que necesitamos. Este Real Decreto 470-2021 se divide por una parte en el articulado, es decir, el propio texto del Real Decreto que lo aprueba, que al final es un solo artículo que dice se aprueba el código estructural y luego te ponen las disposiciones relativo a la entrada en vigor, las fechas que hemos comentado, a los proyectos que se aplica, etcétera, formalismos legales. Luego, ya en lo que es el decreto, digo, el código, tenemos la parte del articulado, donde se nos incluyen prescripciones de obligado cumplimiento y que se divide en 4 títulos. El título 1 de bases generales, que se aplica a todo tipo de estructuras, el título 2 dedicado a estructuras de hormigón, el título 3 a estructuras de acero y el título 4 a estructuras. Divide en capítulos que veremos a continuación. Y los anejos, que es donde se incluyen pues, prescripciones que no son obligatorias, como son recomendaciones, incluso lo de la sostenibilidad, elección de cementos, etcétera. Y también contenido auxiliar que pueda haberse referenciado en el articulado. Es decir, un anejo puede ser obligatorio si así se especifica en el artículo correspondiente, que es lo que se podría decir, que luego ya puntualizaré esto, de los anejos de cálculo. Es decir, los anejos de cálculo lo que han hecho es sacar todo el contenido de cálculo estructural de los títulos. Si tú te vas al título 2 de estructuras de hormigón y buscas la parte de dimensionamiento, lo que te vas a encontrar es que te diga, váyase usted al anejo 19, al anejo 20 y al anejo 21 para dimensionar estructuras de hormigón. Pues estos anejos se podrían diferenciar en 2 partes. Los que no son relativos al cálculo, que tenemos del 1 al 4 consideraciones generales, que son las normas SUNE, sostenibilidad, la documentación para los productos seleccionados en obra, que es un anejo, el 4, bastante importante, y la revisión de proyecto. Del 5 al 15 tenemos los propios del hormigón, que es recomendaciones para uso de cementos, incluido el del aluminato de calcio, que no está prohibido como mucha gente piensa. También tolerancias de ejecución para inspección de estructuras de hormigón especial, etcétera. Y la parte de acero que se referencia únicamente a tolerancias y a unidades de inspección en obra. Y luego ya, el del 18 al 32 son los anejos relativos al cálculo. El 18, que es las bases de cálculo, es decir, el Eurocódigo 0, que mencionábamos antes. Del 19 al 21, el hormigón, el Eurocódigo 2. Del 22 al 29, el de acero, el Eurocódigo 3. Y del 30 al 32, las mixtas, el Eurocódigo 4. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se estructuran los títulos dentro del código? Esto se aplica a los títulos 2, 3 y 4, que son los que más miraremos, el de hormigón, el de acero y el de mixtas, que el de mixtas no lo vamos a mirar prácticamente porque lo único que hace es derivarte a los otros dos. ¿Vale? Es decir, el título 4 solo te ofrece alguna información relativa a pernos de conexión y a chapas para forjados o laborantes, pero por lo demás te dice váyase usted a la parte de hormigón o váyase usted a la parte de acero. Con lo cual, ¿cómo se dividen? Pues está estructurado un poco como ya estaba la EHE08 y la E11, pero le han añadido algún capítulo adicional al final. Van un poco en el orden de concepción y ciclo de vida de la estructura. El primero es de criterios generales. En este capítulo nos hablará de la exclusión que se consideran y también nos hablará de las exclusiones, que las veremos a continuación, del código, porque no todas las estructuras están contenidas. Hay estructuras y situaciones que podemos tener son infinitas, pues aquí te acota a cuáles le puedes aplicar el código y a cuáles no. Luego, el de propiedades tecnológicas de materiales, igual que el que teníamos ya, el de HE o el AEAE. De durabilidad, lo mismo. De dimensionamiento y comprobación, que es lo que he comentado, que lo único que va a hacer es derivarte a los anejos dientes. De ejecución, luego los 3 de gestión de calidad, que divide la calidad de
del proyecto, la calidad de los productos y la calidad de la ejecución. Y luego los dos últimos, que son las novedades en esta instrucción, que es donde introduce la fase de servicio de la estructura y la de construcción. En la fase de servicio, ¿qué es lo que introducirá? Que veremos un poco más adelante, pues introduce cómo evaluar el estado de la estructura, cómo tenemos que hacer proyectos de reparación, proyectos de refuerzo, etcétera. Y en la de construcción nos habla de cómo tenemos que hacer un proyecto de demolición de la estructura y algunas consideraciones más de cara a reciclaje y a gestión de residuos. Veamos entonces, con lo que hablábamos de las exclusiones que nos comentaba el código, qué es lo que se ha quedado fuera. Que ya veremos que hay alguna sorpresa. Pues se quedan fuera de la parte de hormigón los elementos mixtos que no estén compuestos por hormigón y cualquier otro material distinto del acero, los elementos que van a contener pretensado con armaduras activas fuera de su canto, hormigones especiales que no se mencionan en el código, como aquí pone, por ejemplo, pesados, infinos, refractarios, compuestos con otras sustancias, etc. Elementos estructurales de hormigón que vayan a estar expuestos a temperaturas superiores a 70 grados. Pues en este caso pongo el ejemplo de chimeneas, pero cualquier elemento que por tema industrial, por lo general, vaya a estar sometido a esas temperaturas, pues no se podrá aplicar las consideraciones del código o no serán suficientes. Las cimentaciones profundas, que esta es una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado todos al verlo. Es decir, no se excluye de este código estructural, no se excluyen los pilotes, los muros pantalla y los encepados. Es decir, que para calcularlos tendremos que irnos pues, al Eurocódigo 2, tomar lo que nos decía la EHE, etcétera. Que esta, estoy seguro de que fue una parte muy, muy polémica durante el desarrollo de la norma, porque en algunas tablas, veremos más adelante, algunas tablas relativas a la ejecución aún las incluían, ¿vale? O sea, que parece que se debió de haber ahí un poco de polémica, pero claramente han dicho que no se puede aplicar las consideraciones del código para el dimensionamiento de este tipo, el dimensionamiento o el control de ejecución de este tipo de elementos. Y luego las actividades de la EHE quedaban excluidas, que son tuberías de hormigón, depósitos a presión y presas. Respecto a las estructuras de acero, ¿qué nos va a excluir? Pues nos excluye cualquier elemento estructural realizado con un acero especial con un límite elástico superior a los 700 megapascales, salvo cuando estos sean elementos de unión, y aceros de aleación especiales con límite elástico superior a 480 megapascales. También nos excluye los perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío. ¿Qué quiere decir esto? Porque la definición es un tanto, el nombre que han puesto es un tanto confuso. No, esto no quiere decir que esté excluyendo los perfiles conformados en frío. Quiere decir que está excluyendo aquellos que se realizan, por así decirlo, más artesanalmente, por ejemplo, pues soldando dos deltas o dos omegas. Es decir, lo que nos está diciendo es que no hagamos esta clase de artesanía con los perfiles en estructuras metálicas, ¿vale? Pero eso no quiere decir que nos esté excluyendo pues, los que ya nosotros utilizamos muy comúnmente conformados en frío, como son las correas de cubierta, como las zetas o las omegas. Luego también nos excluye de la parte de acero los elementos estructurales mixtos de acero y hormigón, que nos lo cubriera del apartado de mixtas, y cualquiera que no contenga o acero o hormigón. Y en estructuras mixtas, esto es lo nuevo, lo que no había nunca antes en España, algo que nos lo rigiese con carácter obligatorio, nos dice que en estructuras mixtas no podemos utilizar hormigones de más de 60 megapascales. Nos dice que tampoco podemos utilizar elementos de acero estructural con límite elástico superior a 460 megapascales. ¿Vale? Un poco nos va heredando algunas restricciones de los otros apartados. Nos dice cualquier cosa que no sea una estructura mixta de hormigón acero, también queda excluida. Las temperaturas superiores a 70 grados, en caso de que los elementos estén sometidos a ella, de normal. Cualquier hormigón especial, la acción de pretensado mediante armaduras activas. En mixtas no podemos utilizar este tipo de pretensado. Y luego las tuberías. Es decir, un poco le damos todo, pero con los que nos quedamos es que no podemos utilizar hormigones de más de 60 megapascales, que no es algo muy común, y que tampoco podemos usar pretensado en mixtas. Muy bien, vamos a ver respecto a los hormigones que nos ha dentro del código estructural, los hormigones especiales que sí que han entrado.
o cómo considera varios tipos de hormigones especiales, mejor dicho. Dentro del articulado nos han entrado los hormigones de alta resistencia hasta 90 megapascales. También los hormigones autocompactantes, que en la anterior EH08 se quedaron en los anejos, pues ahora entran, es decir, ha cambiado algún pequeño criterio para evaluar sus propiedades, pero es básicamente lo mismo, es decir, ya se da por hecho que todo lo que el conocimiento que se había almacenado pues es válido y ya podemos seguir las instrucciones del código para lograr este material, que yo creo que va a ser bastante importante en los próximos años para lograr aplicarlo a nuestros proyectos y a nuestras obras. Y también pasan al articulado los hormigones con árido ciclado, pero sin ningún cambio respecto a lo que ya nos decía la EH08, es decir, no han aumentado la porción de árido reciclado que podíamos incluir, que se queda en el 20%, y el resto queda exactamente igual. Es decir, esto simplemente lo han metido porque ya han dicho que era válido lo que se había estudiado en el anterior, y listo. De los anejos se nos quedan los hormigones con fibras, aún no se ha evaluado del todo, o aún no se considera que exista suficiente conocimiento para incluir un articulado, se quedan recomendaciones. Los hormigones con áridos ligeros también se quedan recomendaciones, estos dos recordemos que ya estaban en la H08, también en los anejos, y el hormigón proyectado, que es otra de las novedades que entra aquí en los anejos y que nos define tanto el hormigón para antes de bombeo y el hormigón para después de bombeo. Pues ya dice cómo designarlo, las propiedades que hay que cumplir, etc. Y dentro de los que se quedan fuera están los hormigones de ultra alta resistencia, que son los que tienen una cierta característica de más de 90 megapascales, hormigones pesados, hormigones infinos, refractarios y muchos otros para los que no existe aún conocimiento suficiente como para introducirlos en la norma. Dentro de los materiales, en la parte de hormigón, la gran novedad también son las especificaciones para materiales de protección, para mejora de durabilidad, reparación y refuerzo. ¿De acuerdo? Con lo que hemos dicho antes de que se incluye las actuaciones durante la fase de servicio de la estructura. Pues, ¿qué es lo que nos está diciendo? Está diciendo, que tampoco es que nos incluya muchas especificaciones, pero nos da un marco muy claro. Nos dice, estos materiales se regirán por la norma UNEN 1504. Y dentro nos lo especifica, que tenemos dentro de los sistemas de protección, impregnaciones hidrófobas, otro tipo de impregnaciones y revestimientos. Dentro de los sistemas de reparación estarán los morteros de reparación y los productos de inyección para relleno de fisuras. Y de sistemas de refuerzo tendremos polímeros reforzados con fibras, que pueden ser fibras de vidrio, de carbono o de aramida. Y también los adhesivos que se aplican para fijar estas fibras. Y esta tabla que tienen, que es una versión un poco maquillada de la que incluye el código, es en la que te especifica los principios aplicables de la norma 15049, que por principio, que es una denominación que se da en la norma, hay que entender objetivo. Es decir, aquí, ¿qué objetivo perseguimos? Queremos, como en este caso, hacer reparación del hormigón, aumentar la resistencia física, protegerlo contra agentes químicos, pues ahí, según el objetivo que nos fijamos, nos da las alternativas de actuación que tenemos, donde pone a la derecha ejemplos de métodos basados en los principios, ahí tenemos una serie de alternativas de acuerdo con la norma. Y luego ya en esto, lo que sí que tendremos que hacer es confiar en los fabricantes. Son productos muy específicos, productos que hay que ensayar mucho, pues tendremos que irnos con ellos para poder asegurarnos de que son lo que necesitamos para nuestro proyecto. Respecto a novedades en aceros estructurales, dos novedades. Se nos entra un acero S450, J0, dentro de los no aleados en caliente, es decir, sin ninguna característica especial. Pues antes el que teníamos resistencia máxima era un S355, pues ahora pasamos a tener un S450. Y también se introducen los aceros inoxidables, donde nos introduce un inoxidable ferrítico y 3 austenoferríticos. Que realmente estas novedades para proyectos del día a día no nos van a afectar mucho porque aceros inoxidables no creo que a ninguno se nos ocurra hacer una estructura entera de acero inoxidable porque te puede subir el precio una barbaridad. Y respecto al acero S450, pues habría que estudiarlo también bien porque el S355 tampoco es que sea el que más se utilice tampoco hoy en día, a pesar de contar con una resistencia más elevada que otros. Ahora, vamos a ver, dentro de las novedades en durabilidad, una de las cosas que los que se dediquen a tema de construcción, a proyectos y a ejecución de obras de hormigón, ya
deberían haber notado, porque ya se están sacando los nuevos, ya están sacando los fabricantes los albaranes con las nuevas clases de exposición del hormigón, es decir, las que teníamos antes en la EHE, la 1, la 2A, 2B, 3A, 3B, 3B, 4 y las específicas no desaparecen, cambian de nombre para adaptarse al Eurocódigo 2, que ahora las veremos. Entonces, ¿cómo resumimos los cambios? Vamos a tener nuevas clases de carbonatación, con diferencias útiles, pero que ya nos va a complicar un poco más la elección del hormigón para nuestros elementos. Vamos a tener nuevas clases de corrosión por cloruro no marino. Vamos a pasar de tener una sola, que era la anterior, la 4, a tener tres, las 3, XD1, XD2 y XD3, de la cual son exactamente iguales las 3, pero la XD3 hay que especificarla en caso de fundentes, que es para darle información de que ese hormigón estará sometido a sales fundentes. Luego, tendremos nuevas clases de ataque por iodes hielo. La XF1 y la XF3 nuevas, que ahora las veremos en la tabla con más detalle, van a equivaler a la antigua H, y la XF2 y la XF4 a la antigua F. No se van a diferenciar de ellas. Y luego, la novedad, que además esto sí que va más allá del eurocódigo, este código estructural, son nuevas clases de erosión, que nos van a especificar otros criterios para asegurar la durabilidad, unos criterios más racionales que los que nos especificaba la EH08. Vamos a verlas. Tendremos aquí la X0, que sería la antigua 1, sin riesgos de ataque por corrosión, a aplicar, por lo general, a hormigón en masa o hormigón armado en ambientes con poca humedad y protegidos. Las clases de carbonatación, que son las X mayúscula, con C y con un número, del 1 al 4. La XC1 para elementos, secos o siempre sumergidos. La 2 por lo general para elementos enterrados o elementos que sin estar sumergidos van a estar siempre en contacto con el agua. La 3 para elementos en interiores con alta humedad o en el exterior a la intemperie, pero protegidos de la lluvia. Y la 4, que es cuando tenemos ciclos de humedad-sequedad, que es lo más desfavorable para la carbonatación, pues será cuando en el interior tengamos también humedades altas o ciclos de humedad-sequedad y cuando tengamos elementos a la intemperie expuestos a la lluvia. Y bueno, por lo general, aunque se podría decir que estas dos son equivalentes a la antigua 2A y estas a la antigua 2B, no tanto, porque hemos visto que los criterios han cambiado. Antes había un criterio según pluviometría de la zona para designar la clase, pues ahora no, ahora es una elección cualitativa. Y vamos, las de cloruros, la antigua clase 4, ahora se divide en XD1, XD2 y XD3, que es similar a las que teníamos ya para marinos. La XD1, cloruros aéreos de origen no marino. La XD2, pues elementos siempre sumergidos con cloruros de origen no marino. Nos pone aquí, por ejemplo, de piscinas, sería la XD2. Y la XD3, que nos dice que la tendremos que aplicar en zonas donde haya humedad sequedad y sobre todo en zonas donde haya fundentes. Y nos dice también losas de aparcamiento, ¿vale? Que es una especificación bastante concreta, con lo cual eso es lo que tendremos que ir aplicando si hacemos este tipo de explanadas a partir de ahora. Y luego, para las de origen marino, que no han cambiado, solo han cambiado de nombre, tenemos la XS1, la XS3, que es igual que la 3A, la 3B y la 3C. Es decir, la primera para cloruros aéreos, la segunda para elementos siempre sumergidos en agua de mar y la tercera para elementos en carrera en marea. ¿Vale? Lo importante ahora es sobre todo quedarse con las letras para poder identificarlas bien cuando veamos alguna designación y no confundirnos. Aquí pongo esta tabla para que puedan observar las diferencias que existen realmente entre estas clases de exposición, porque ya he dicho que no sería exacto decir que la XC1 y la XC2 son iguales y que la XC3 y que la XC4 son iguales. Lo que vemos en esta tabla es que a efectos de dosificación del hormigón sí que son iguales, pero la XC1 se diferencia de la XC2 ¿en qué? En la abertura máxima de fisura admisible. Y la XC3 se diferencia de la XC4 en el recubrimiento mínimo que se exige. ¿Vale? Es decir, que un mismo hormigón me serviría igual para un elemento de XC1 y XC2, pero tendré que tener en cuenta consideraciones para los recubrimientos de la armadura o para el diseño, para la abertura máxima que tengo que fijar. Y ahora vamos a las clases específicas, es decir, las que hemos visto antes eran las que provocaban corrosión en la armadura, estas son las que van a atacar directamente al hormigón.
dentro de la que están el ataque por hielo-deshielo, conos infundentes, las antiguas H y F, ahora juntas todas, en una sola, en la F. La 1 y la 3 son para ataque sin fundentes, la antigua H, y la 2 y la 4 son para ataque con fundentes, la antigua F. ¿Vale? No hay diferencia alguna entre la 1 y la 3 o entre la 2 y la 4. Pero con ninguna me refiero a ninguna, ni de abertura de fisura, ni de dosificación, ni de nada. Esto es un poco pues una redundancia que se crea en el código por adaptarnos a los eurocódigos. ¿Vale? Pero no hay que preocuparse demasiado, que al final los fabricantes de hormigón ya se entenderán cuando se les pida uno. Luego las clases de agresividad química, que eran las QA, QB y QC, pues en este caso cambian a XA1, XA2 y XA3. Cambian, creo recordar un pelín la tabla para las primeras químicas que nos definían si estábamos en la clase 1, la clase 2 o la clase 3, pero apenas, ¿vale? Es decir, prácticamente estamos en lo mismo. Y las nuevas que estábamos hablando, la antigua clase E de erosión, pasa a ser las clases XM, la 1, la 2 y la 3, que aquí ya sí que nos distingue, nos dice, la XM1 es para losas sometidas a tráfico de vehículos normales con neumático de caucho. Luego la XM2 para cuando ya estamos en zonas industriales, es decir, cuando ya hay cargas más concentradas y quizás incluso con neumáticos de mayor dureza, los neumáticos ya más de goma, más macizos que llevan las carretillas. Y la 3, cuando ya son losas en zonas industriales con tráfico de vehículos ya con cadenas. Es decir, metidos en una erosión bastante intensa. Que esto luego pues habrá que extrapolarlo porque obviamente pues no toda la erosión viene de vehículos. Puede haber erosión en silos incluso en silos de áridos, incluso en silos de cereal. Me imagino que algo hasta con el paso del tiempo algo se acabará produciendo, ¿vale? Con lo cual esto es lo que tendremos que extrapolarlo. Y esto, que es uno de los cambios que yo creo que han ido bastante mejor en el código, lo que te va a decir a partir de ahora es que tú sacarás el recubrimiento mínimo, es decir, la distancia que tienes que dejar entre el borde de la pieza y la armadura, según todas las otras clases, y según la que estés aquí, si tienes la XM1 le añadirás 5 milímetros más de hormigón de recubrimiento, si tienes la XM2 le añadirás 10, y si tienes la XM3 le añadirás 15. Es decir, lo que te está diciendo es que dejes una capa de hormigón, así decirlo, de sacrificio, ¿vale? Para que la vayas a perder durante toda tu vida útil, pero aunque la pierdas, te quedará recubrimiento suficiente para evitar la carbonatación, la penetración de cloruros, cualquier otro efecto que vayas a tener que te pueda atacar a las armaduras o que te pueda perjudicar tu sección de hormigón. Aquí, esta es otra tabla maquillada dentro del código, en la que vemos, ¿vale? Que está puesta precisamente, vamos a ver realmente para que veamos que a pesar de que tenemos muchas clases, es decir, con muchos números, muchas letras, pero que realmente si juntamos las columnas con los valores en común, nos queda prácticamente la misma tabla que teníamos en la HE08. Es decir, que no nos ha cambiado prácticamente ninguna prescripción. ¿Cuáles nos han cambiado? Que es bastante probable que sean erratas, pero que aún no están corregidas. Aún no ha salido el bode de correcciones, con lo cual es posible, yo diría, que esta reducción que han hecho en el X0 del agua-cemento del 0,65 al 0,6, yo diría que es una errata, y también esta reducción que han hecho del 0,5 al 0,45 en agua-cemento en pretensado expuesto a ataques hielo-deshielo infundentes, eso tiene pinta de que es errata. Con lo cual, la buena noticia es que no hay cambios en aspectos de agua-cemento y de contenido mínimo de cemento. Lo que sí que hay cambio es que antes, la EH08, cuando te decía una resistencia mínima, que era supuestamente la que ibas a sacar utilizando esta dosificación, pero que en aquel entonces te la daba como recomendada, aquí pasa a ser una resistencia requerida. Y te dice que si en esta tabla te sale que tienes que utilizar un hormigón de resistencia mínima de 35, no puedes especificar un hormigón de 30 o de 25. ¿Vale? Algo a tener en cuenta, con lo cual, por ejemplo, no podríamos coger y hacer un HA25 con un ambiente XT3 o XT4 de hormigón armado. ¿Vale? Esto es el único cambio así que se ha avanzado para luego evitar pues unas designaciones extrañas que te pedías HA25, pero luego, como tenías
como le tenías que meter mucho cemento y mantener un agua de cemento baja porque tenías cloruros o lo que fuera, te salían unas resistencias superiores. Pues aquí ya te dice que como mínimo pongas la que te dice la tabla. Muy bien. Respecto a las clases de exposición del acero, que esta va a ser más rápida, ¿vale? Porque prácticamente no hay cambios. Los únicos cambios que hay son clases que se dedican sobre todo a estructuras offshore, es decir, estructuras expuestas a ambientes de alta salinidad, ya sea por corrosión aérea, por alto contenido de fluoruros en el aire o por contacto con un agua salobre en alta mar con alto contenido de fluoruros también. ¿De acuerdo? En comparación con la EAE11, la C5.1 que teníamos antes, la C5I cambia a la C5 y la C5M antigua cambia a la CX. Y también surge la clase 1M4 dentro de las de contacto con agua o terreno. Pero ¿qué ocurre? Que esta es una de las cosas, otra de las sorpresas del código, que te las mete esta clase de exposición, pero no te dice absolutamente nada de qué hacer cuando te topes con una de ellas. ¿Vale? Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Si en algún momento me topo con algún proyecto en el que vaya a tener una alta salinidad por lo que sea, ¿qué voy a tener que hacer? Pues me voy a tener que ir a la ISO 12944-2, que es de donde han salido estas nuevas clases de exposición, que es la ISO que rige los sistemas de pintura para protección de estructura metálica. ¿Vale? Así que si en algún momento se lo encuentran, no busquen en el código, que no van a encontrar nada, váyanse a la norma ISO. Y por lo general todo queda igual. Aquí incluyo las tablas, que las tienen en la presentación para poder verlas, las mismas que teníamos en la EAE11 con los ejemplos, según el tipo de interiores que tenemos, pues según el espacio que vamos a tener o los exteriores, y también la de contacto con agua o terreno, que ya vemos que añaden las de offshore, la 1M4. Pero digo, si no se van a dedicar a estructuras offshore, que yo creo que pocos nos dedicamos a ello, pues no les va a afectar. Luego, vamos a pasar ya a la parte de ejecución. ¿Qué novedades vamos a tener dentro de la ejecución de las estructuras de hormigón? Por lo general, como digo arriba, nos vamos a encontrar unas mayores restricciones. ¿Cómo se van a materializar? Pues te añade bastantes especificaciones para hacer el sistema de gestión de acopios y de las instalaciones de dosificación, tanto en obra como en central. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está haciendo mucho hincapié en mejorar la trazabilidad de los productos. Nos repite la palabra trazabilidad cada 2 o 3 párrafos en la parte de ejecución. Es decir, un producto debe de poder relacionarse según el nivel de control, la partida o con el lote o con el elemento. Y cualquier cosa que pueda poner eso en peligro, pues va a ser algo negativo, con lo cual te va a especificar bastante más cómo tienes que hacer los acopios y en caso de hacer la dosificación del hormigón, pues te especificará cómo tienen que ser las balanzas, qué precisión deben tener, las tolerancias, etcétera. También esto, que realmente es algo que yo creo que tampoco afectará mucho porque no se hacía mucho, se prohíbe el empleo del agua de lavado de cubas en el hormigón, que no es exacto porque aquí modifique la frase, lo que no te deja es el agua que has utilizado para el lavado, dejarla ahí y echar la siguiente amasada de materiales para hacer el hormigón. Que antes la EHE te dejaba, te decía si lo has considerado, pero ahora ya te dicen, mira, aquí no vamos aquí a jugárnosla, pues ahora ya eso no se puede hacer. Sí que se podrá reciclar el agua, es decir, que esto ya digo, es una frase un poco desafortunada por mi parte, pero lo que no se puede hacer es dejar el agua ahí y echar la siguiente amasada, ¿vale? Tanto ya sea una amasadora de central o una cuba de transporte. Luego, se va a establecer la consistencia fluida como la consistencia de referencia en edificación, ¿vale? Consistencia de referencia, que no obligatoria. Lo único que te dice textualmente el código, que además esto está en el artículo relativo a la consistencia, te dice, salvo justificación en contra, se utilizará la consistencia fluida en elementos de edificación como forjados o pilares, ¿vale? Y también en elementos de obra civil donde haya pues, una cierta densidad de armados, como en algunos muros, en estribos, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, que es intentar orientarnos hacia lo que se lleva haciendo en Europa desde hace tiempo, utilizar pues, hormigones más fluidos para mejorar la calidad y para mejorar un poco el trabajo de los que están en la obra manejando el hormigón. Y luego esto, que no es una mayor restricción, pero también nos va a permitir una mayor tolerancia respecto a las adiciones en hormigones en las que no tengan mucho
mucho contenido de ella. Es decir, nos aumenta el margen de error porque parece ser que el anterior era un poco restrictivo. Y ahora vamos a ver también las novedades en estructuras de acero. ¿Qué es lo que cambia? Pues, bueno, en general, lo que nos vamos a encontrar, que nos añade especificaciones adicionales para fabricación y para ensamblaje, entre ellas el montaje en blanco, que es algo que vamos a tener que hacer ahora con todos los tramos de estructura y que lo explicaré en la siguiente diapositiva en detalle, y para el transporte. ¿Qué es lo que nos cambia también sobre todo? Pues define muy bien, o muy bien no voy a decir tampoco muy bien, define mejor que la EA11 las responsabilidades de cada uno de los agentes. Es decir, ahora mismo ya se dice muy claramente que el primer responsable del control de calidad de la ejecución de estructuras de acero es el contratista y que luego es la dirección facultativa la que se encarga de verificar que todo se hace correctamente. Y también nos está diciendo que la dirección facultativa va a ser la que tenga autoridad absoluta tanto en la obra como en el taller, porque prácticamente asume que el taller será parte de la obra, hasta tal punto de que ninguna pieza de la estructura metálica podrá abandonar el taller si no hay autorización por escrito de la dirección facultativa. Esa es una de las cosas que especifica textualmente. Y luego, respecto a la soldadura, pues nos incluye más especificaciones a introducir en el plan de soldeo y en los documentos relativos. Nos mejora la definición del coordinador de soldeo y nos actualiza, como pongo ahí, la normativa que se ha cambiado en los últimos años. Vamos a ver ahora rápidamente el montaje en blanco. ¿Vale? El montaje en blanco dice que para verificar el correcto ajuste habrá que hacer coincidir tramos adyacentes a la estructura completa para comprobar que presentan idéntica configuración geométrica. Es decir, el casarlos y ver que pues, los elementos a soldar están donde tienen que estar, o que los agujeros para la unión atornillada están y coinciden unos con otros. En caso de que sean piezas grandes, no pasa nada, nos dice que podemos recurrir a métodos alternativos como plantillas que reproduzcan el extremo de una pieza o incluso de métodos tridimensionales, pero todo habrá que hacer siempre en consenso con lo que diga el pliego y con la dirección facultativa, el taller y el contratista. Respecto al control de calidad, en el proyecto no cambia mucho, pues sigue siendo optativo, y en el anejo 3 que no han actualizado sobre la lista de comprobación para el control del proyecto, que si alguien lo quiere ver es un anejo interesante, te dice todas las verificaciones que tienes que hacer, tanto para la memoria de cálculo como para los otros documentos del proyecto, los planos, el pliego, el presupuesto y los porcentajes de elementos que tendrás que evaluar para distintos tipos de nivel de control, normal o intenso. Respecto al control de los productos, que aquí sí que hay algún cambio, hay un cambio muy importante. ¿Cuál es? Que nos adaptamos al reglamento europeo y ahora, para justificar la idoneidad al uso de cualquier producto con marcado CE, que quedaba el EHE como bastante ambiguo, nos dice que lo que vamos a hacer es, pues vamos a pedirle la declaración de prestaciones al fabricante, que es un documento ya avalado por este reglamento y ya contemplado, y vamos a presumir que lo que nos dice ahí es verdad y vamos a comprobar con esa declaración de prestaciones que es lo que necesitamos para nuestro producto, ¿vale? Es decir, esto para cualquier producto con marcado CE, ahora tendremos que pedir también su declaración de prestaciones. Y respecto al control documental, yo recomiendo, si llevan obras, que se lean el anejo 4 porque me parece una de las mejores partes del código, que se titula Documentación de suministro y control de productos recibidos directamente en obra, y te dice para todos los productos qué documentación tienes que pedir antes del suministro, durante el suministro y al finalizar y te incluye bastantes modelos y te dice, pues en caso de que tenga el marcado CE, lo que tienes que pedir, que al final es el marcado y la declaración de prestaciones. Si no lo tiene, pues la declaración responsable, las fichas técnicas de hormigón, etc. Es decir, una parte muy recomendable para leerse. Y aquí les incluyo, pues dentro del reglamento europeo, el ejemplo que pone la declaración de prestaciones, donde nos incluye datos de fabricante, datos legales, etcétera. Y la parte que nos interesa es el apartado 9, donde dice prestaciones declaradas, que es ahí donde tendremos que comprobar que esas prestaciones se corresponden tanto con la norma UNE, la norma ISO, que sea de referencia para ese marcado CE y que se adapte a nuestro proyecto. Y algo importante, un producto puede tener más de una declaración de prestaciones si cumple con más partes de una norma. Como por ejemplo, si tú usas un mortero de reparación para una estructura, ese mortero puede cumplir con las especificaciones de mortero de reparación, pero a su vez puede servir para
mortero de protección de las armaduras, proteger para mejorar la durabilidad. Pues en ese caso tendrá 2 declaraciones de prestaciones a pesar de ser el mismo producto, ¿vale? Porque hay que avalar su cumplimiento de distintas normas. Por eso ténganlo, no se sorprendan si alguna vez un fabricante les proporciona más de una declaración de prestaciones para un mismo producto. Vamos a ver ahora cambios en el control del hormigón. Pues se han modificado los lotes de control, ¿vale? Ahora los veremos un poco en detalle. Para edificación, no mucho. Para obra civil, sí que nos ha incluido algunos más. Ahora sí que se establece formalmente el número mínimo de probetas que tendremos que controlar por amasada cuando nos toque controlar asistencia, que en este caso van a ser 4. 2 que ensayaremos a 28 días y otros 2 que deberemos guardar hasta 60 días por si hay que hacer algún otro ensayo adicional, por si alguna de las que hemos roto nos ha salido malas y vemos que la asistencia no cumple para poder verificar más adelante, etcétera. Que esto no quita las otras 2 que por buenas prácticas se suelen hacer a 7 días, ¿vale? Pero las que te obligan, como tal el código, son estas 4. 2 a 28 y 2 para guardar hasta 60. No se ha cambiado la fórmula del criterio estadístico, tampoco hay que preocuparse demasiado por ello, pero para que lo sepan. Las tolerancias respecto a la consistencia, según el cono de Abrams, se reducen, pasan todas a 1 centímetro, cuando antes podíamos tener hasta 2 o 3. Y luego también se establece, según si estamos en ambientes expuestos a cloruros, lo que nos está diciendo es que cada 6 meses habrá que verificar que ese hormigón sigue cumpliendo con la impermeabilidad para garantizar la durabilidad, ¿vale? Es decir, un ensayo adicional de penetración de cloruros cada 6 meses al hormigón que te tendrá que dar el fabricante si el suministro dura más de 6 meses. Esto es un resumen para que tengan de cómo queda el control de la resistencia del hormigón, ¿vale? Podemos utilizar probetas cilíndricas de 150 por 300, cúbicas de 150, cúbicas de 100, que tendremos que corregir. Recordemos que la referencia es la cilíndrica. Tendremos que seguir realizando la toma de muestras, como ya nos decía antes, entre 1/4 y 3/4 de la descarga de la hormigonera. Cuando hagamos una toma de muestras para la resistencia, hacer un ensayo de consistencia con el cono de Abrams. De probetas, la buena práctica nos dice pues hacer 2 para ensayar a 7 días, otras 2 para ensayar a 28 días y otras 2 para guardar a 60 días. Y una vez han pasado 60 días y no hacen falta, se desechan y no pasa nada. De horas en la obra para las probetas, pues tienen que estar al menos 16 horas, como mínimo 24 en invierno, ¿vale? Para garantizar que por lo menos haya fraguado bien y se puedan trasladar sin que se alteren. Y sin superar nunca 72 horas y en verano 48 horas. Esto un compañero ya me decía pues que de esto en verano nos podemos olvidar de hormigonar un viernes, porque entonces ya no estaríamos pasando durante el fin de semana del tiempo que pueden estar en obra las probetas. Y luego la temperatura de conservación 20 más menos 5 grados y si hace calor 25 más menos 5 grados y evitar que se desequen, protegerlas del sol, del viento, de impactos, de vibraciones, etcétera. Respecto al control del hormigón, nos cambia un poco la tabla, ¿vale? Ahora vemos que nos lo organiza de distinta manera, pero no nos cambia apenas las limitaciones de los lotes. Seguimos en casi todos, en 100 metros cúbicos, en una semana de hormigonado o 2 semanas, dependiendo del lote. Y nos especifica también, pues cuando tenemos hormigón con distintivo o sin distintivo, cuántas amasadas mínimas vamos a tener que controlar. ¿De acuerdo? De novedades, ¿qué hay? Pues vertido de forma continua para los elementos de cimentación de más de 200 metros cúbicos, es decir, losas generosas. Y también que para los pilares de hormigón nos permite, que no está puesto aquí en detalle, pero pueden irse a la norma y verlo con calma, que nos permite aumentar los lotes de 500 metros cuadrados mínimo a 1000 metros cuadrados mínimo. Y de conclusiones, perdón, igual me he pasado. No. Bueno, y luego también que esta limitación del EH o la diferencia que nos hacía para hormigones entre 35 y 50 desaparece. Es decir, siempre que estemos en menos de 50 megapascales de resistencia vamos a tener el control igual, ¿vale? Con lo cual se nos reducirá el número de ensayos a realizar cuando pones entre 35 y 50 respecto a lo que teníamos en la EHE 08. Respecto al control de calidad de la ejecución en estructuras, pues
También lo mismo, cambio de tablas. Pasamos a tener unas tablas bastante más intensas, que aquí no me voy a entretener mucho en explicarlas, porque estas hay que leerlas con calma. Y nos pasan a limitar pues algunos números por número de elementos, como ocurre creo que con las cimentaciones, o por número de plantas para pilares y forjados, y se va a reducir el tamaño de algunos de ellos. Creo que, por ejemplo, el de pilares se va a reducir hasta la mitad. Y luego pues nos especifica mucho más las unidades de inspección, ¿vale? Que nos incluyen los anejos 15 y 17. Aquí tenemos un ejemplo de la comparación de las tablas, donde se puede observar, por ejemplo, que para vigas y pilares, que teníamos antes de 500 metros cuadrados de superficie, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar que para pilares reducimos a 250 metros cuadrados, ¿vale? Y nos vamos a encontrar estos mínimos cambios. Tampoco van a ser cambios excesivos, ¿vale? Al final del control de calidad ya se estaba haciendo bien entonces, no va a haber mucho cambio ahora. Y estas son las tablas aquí con la parte de edificación de lo que nos especifica para inspeccionar en cualquier elemento estructural, pues desde el encofrado hasta la posición de armaduras, si en caso del pretensado, pues un adicional, respecto al vertido, al desencofrado, al curado e incluso al acabado. Pues nos va a especificar aquí todas las actividades que tenemos que hacer para asegurarnos de que está bien realizado. Luego, respecto de la gestión de la estructura en la fase de servicio, la novedad es que nos va a incluir una metodología para evaluar el estado de la estructura y que incluso dentro de ella nos va a establecer una evaluación cualitativa, es decir, una evaluación simplemente viendo en qué estado está la estructura siempre y cuando no se vaya a cambiar el uso, es decir, no vaya a haber un cambio en las cargas. Con lo cual esa es una alternativa para según qué tipo de estructuras que pueden ser complejas o que no se sabe muy bien cómo se han diseñado y ejecutado, para darles un pase sin tener que hacer un estudio que en ocasiones puede ser bastante exagerado para lo que se pretende. Y en esta metodología nos establece distintos niveles de evaluación, de acuerdo a lo que nos dice, pues un análisis normal, utilizar coeficientes de ponderación de materiales corregidos, porque ya hemos visto que se comporta bien, según vemos que no hay flechas excesivas, que no hay fisuración, pues se puede reducir un poco ese margen de seguridad cuando tenemos esa certeza. Se puede incluso avanzar al nivel 3, que es cuando haces ensayos o extraes testigos de tus materiales, de tus elementos en la estructura. Y el nivel 4, que eso, pues, con gente que he podido hablar, que se dedica a este tema, dice que el nivel 4, pues, es algo casi inasumible para realizar en España, que se ha hecho muy pocas veces, porque prácticamente el nivel 4 es una estructura que se tiene en pie, pero no tenemos ni la más mínima idea de por qué, ¿vale? Con lo cual, en esos casos, pues las alternativas serían otras. De hecho, aquí ya en este diagrama, lo leen más atentamente, nos dice que si estamos llegando a un nivel 3 o un nivel 4 sin alcanzar, o sea, sin poder nosotros dar certeza de que la estructura es estable, pues nos dice, no convendría apuntalarla por si acaso, ¿vale? Para que se hagan una idea de a dónde llegamos con los niveles de evaluación. Luego, respecto a las actuaciones de reparación y refuerzo, siguiendo con las especificaciones para la vida de servicio, nos va a definir distintas actuaciones posibles, es decir, procedimientos de reparación, procedimientos de refuerzo. Nos va a definir también qué es el proyecto de reparación, pues vamos a tener que incluir siempre un catálogo de daños, un mapa de daños y un catálogo de soluciones, que no me voy a alargar ahora aquí, que si no se me va mucho el tiempo. Y también nos especificará el contenido y el proceso para realizar un proyecto de refuerzo, ¿vale? Pero es un marco, es decir, no les va a decir cómo reparar una estructura con patologías, sino que simplemente le va a decir, pues cuando hagas un proyecto tiene que tener estos documentos y esta información para poder ejecutarse correctamente. Luego, también nos incluye la parte de demolición y de construcción, donde nos diferencia entre la demolición, que es lo que conocemos, que es el desmontaje o desmantelamiento de la estructura, y la de construcción, que es
ese desmontaje, desmantelamiento, pero con un proceso ya bien ordenado, de acuerdo con un proyecto redactado a tal fin para garantizar la reciclabilidad de los elementos estructurales, es decir, que se puedan reutilizar. Y nos dice que cualquier empresa que quiera realizar un proyecto de construcción de cualquier estructura tiene que estar certificada medioambientalmente conforme a esa norma ISO 14001. Es más relativo a la demolición. Aunque esto sea puramente testimonial, porque muchas veces te exigían ya normativas municipales el tener un proyecto de demolición para iniciar la actividad, pues nos establece una serie de criterios a partir de los cuales es obligatorio el redactar un proyecto antes de demoler una estructura, que es cuando la demolición pues, se hace porque ha habido un accidente, un incendio o un sismo y ha quedado afectada la estructura, cuando es una estructura con luces de más de 10 metros o con elementos verticales con más de 10 metros de altura, cuando haya hormigón pretensado o cuando se vayan a utilizar explosivos. Pero lo mismo, nos fija la obligatoriedad, pero esto muchas veces será más rígidos en las propias administraciones. Luego, también nos define todo lo que tiene que contener como mínimo el proyecto de demolición, que tampoco es una novedad porque los que se dedicaban a este tipo de proyectos, pues ya ven que lo único que esto sirve como de un espaldarazo para decirles que lo que estaban haciendo estaba bien, porque a fin de cuentas, pues esta es la definición que yo creo que prácticamente cualquiera concebiría para este tipo de actuaciones. ¿Vale? Describir la estructura, los servicios afectados, la memoria y los cálculos, la gestión de los residuos, la secuencia de demolición, etcétera. Bueno, y ahora vamos también a otra de las partes más polémicas, que ahora que estoy llegando ya al final, aquí me voy a entretener un poco más. La adaptación al Eurocódigo 2 dentro de las novedades respecto al diseño y al dimensionamiento de los elementos estructurales. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde ha habido un cambio bastante brusco y los que se dediquen al diseño de estructuras, sea aquí alguno, pues, que hemos pasado de una norma a otra completamente distinta. Es decir, hemos pasado de la EH08, a la que estamos acostumbrados, que estaba más españolizada, a una norma europea que tiene pues, un índice completamente distinto, está organizada de manera diferente a lo que teníamos en la EHE, deja un poco huérfanos algunos elementos, como por ejemplo los forjados unidireccionales, que no sé, es algo que se utiliza bastante en España, pero en Europa no tanto, y por tanto se han quedado un poco cojos ahora de especificaciones. Pero, aparte de eso, dentro del resumen de los cambios más importantes, porque mucha formulación de la que hay en el Eurocódigo ya estaba implantada en la HE, mucha, pero no toda, los cambios principales van a ser los siguientes. Dentro de las vigas va a desaparecer la cuantía milimétrica que teníamos y se mantiene la mecánica. Dentro de las vigas tampoco se va a considerar la contribución de resistencia del hormigón acortante, lo que nos va a incrementar este tipo de armado por los cercos. Y también la armadura mínima que teníamos que poner por cortante, la fórmula nueva que nos establece el Eurocódigo o el Código Estructural, nos la va a aumentar. Respecto a los pilares, esa limitación que teníamos de 25 centímetros desaparece. Ahora podemos hacer elementos de menos de esta dimensión y que se consideren pilares y no pantallas. Respecto a la fisuración, pues cambia de forma importante la evaluación del estado límite de servicio a fisuración, con lo cual, con lo que decía antes de la armadura mínima geométrica que desaparece, pues bueno, se va a equilibrar un poco con esto, ¿vale? Pero la fisuración es el cambio a nivel de formulación más importante, porque es totalmente distinto a lo que había en la H08. Y respecto a la resistencia al fuego, nos incluye muchísimas más especificaciones. La H08 tenía un anejo bastante cortito y aquí pasamos a un anejo de varias decenas pues no me acuerdo si llegaba a tener casi 100 páginas de resistencia al fuego, que aunque sea algo complejo, pero nos lo resume pues en una serie de tablas con dimensiones mínimas para nuestros elementos, ya sean pilares, ya sean vigas, pues nos dice tiene que medir mínimo esto y tener un recubrimiento mínimo de esto con una cantidad de armadura mínimo de esto. Y nos aportará de forma sencilla, aunque no hagamos el cálculo específico a fuego, pues podemos tener soluciones adecuadas. Y esto es, y la polémica aquí entra porque se adapta al Eurocódigo 2, pero han hecho una copia del Eurocódigo 2, salvo en algunas partes. Y en algunas partes han cogido lo que ya existe del Eurocódigo,
que es por así decirlo, parámetros opcionales que dentro de las normas europeas dejan elegir a cada país y que aquí se habían hecho en 2015-2016, pues aquí han optado en algunas partes por tomar los del Eurocódigo en general y en otros los que ya teníamos en España con esa anterior normativa. Con lo cual se ha generado bastante lío sobre cuál aplicar, y yo aquí, como recomendación, diría que es mejor aplicar el Eurocódigo 2 con el anejo nacional como existía en 2015-2016, porque la norma te lo permite. Es decir, el Código Estructural, en sus primeros artículos, te dice que se pueden adoptar soluciones acordes a los eurocódigos, que además está más adaptado el anejo nacional a lo que era la antigua EHE que este anejo, los anejos 19, 20 y 21 del Código Estructural. Con lo cual, yo, recomendación personal, que vayan al Eurocódigo con el anejo. Y vamos ahora, también rápidamente, ahora que ya casi me estoy pasando de tiempo, a resumir brevemente también el tema de la sostenibilidad en la estructura, que se ha dicho mucho que este nuevo código pues toma un nuevo rumbo de la sostenibilidad, que es cierto, pero al final, ¿en qué se queda? Pues la estructura se va a evaluar mediante un índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad, un ICES. Que el ICES, ya los que conociesen la EHE 08 y la 11 dirían, pero eso ya existía en las anteriores. Y dices, sí, conservan el nombre, pero cambian todo el trasfondo. Es decir, antes que considerábamos sobre todo temas ambientales durante el diseño y la obra, pues según los materiales que se empleaban, las emisiones y demás, ahora va a ir más allá de eso. Ahora, lo que va a pasar es evaluar también la sostenibilidad, pero en concepto no medioambiental, sino en concepto, como se dice ahora, con la Agenda 2030, es decir, evaluando una serie de indicadores, tanto prestacionales como económicos, como medioambientales y sociales, de todos los agentes involucrados. Esto, como digo, es opcional. La propiedad podrá elegir si quiere establecer un requisito de sostenibilidad para su estructura, que podrá dejarla en muy alta, entre 85 y 100 de puntuación, alta, entre 70 y 85 de puntuación, y baja, que yo creo que a nadie le gustaría decir que va a hacer una estructura baja, aunque ya sería algo, en 50 y 70. Y al final esto no hay que tomarlo más que como una ponderación bastante grande. Una ponderación que además es un anejo de 70 páginas, que no se lo recomiendo leer a nadie porque es muy engorroso, pero si alguien tiene curiosidad, pues ahí está. Entonces, este anejo lo que hace, nos clasifica los agentes que están involucrados en toda la estructura hasta el final de su ejecución. Es decir, este índice no considera ni el uso ni la demolición de la estructura. Pues nos va a clasificar tanto si han participado del proyecto, suministradores de materiales, como puede ser de cemento, de áridos, de aditivos o de acero, de material ya elaborado, como puede ser hormigón, prefabricado de hormigón, el acero transformado o el taller de estructuras metálicas, o si se va a hacer en obra, pues tanto el pensado como la ejecución general. Y para cada uno de estos agentes se evaluarán distintos indicadores, que ahora los vamos a ver un poco aquí. ¿Qué indicadores? Dentro del CAS, que es la contribución de la agente a la sostenibilidad, que luego hay otra parte que ya se centra más en la obra, pues vamos a tener prestacionales, sobre todo centrados en la calidad, los económicos centrados en producción, en estabilidad de la empresa, medioambientales, que son ya los que conocemos, y sociales, que va a ser pues a buena calidad del empleo, pues a dar beneficios a los trabajadores, etcétera. Entonces, para que se hagan una idea, a una oficina de proyectos se le va a evaluar. Dentro de los prestacionales tiene un sello ISO 9000, dentro de los económicos si su facturación crece, dentro de los medioambientales su gasto en papel, su gasto en agua, su gasto energético, su gestión de residuos, y dentro de sociales pues si permite flexibilización de jornada, si da pues si tiene iniciativas como cheque restaurante, transporte para los empleados, etcétera. Que no nos afectará mucho, pero es una forma que nos está diciendo la administración de decir que la sostenibilidad va a ir pesando cada vez más a lo largo del tiempo. Es decir, en los próximos años se espera que cobre cierto peso, siempre y cuando dé la administración el primer paso. Y luego, pues, como conclusión, simplemente esta hora que les he intentado explicar
las novedades principales del código, que ya ven que en algún rato he ido bastante acelerado porque precisamente es masivo, un documento en el que nadie se puede considerar totalmente experto. No les digo, lo único que puedo decir de esto es que puedo ser de la persona de las que más se lo ha leído, pero cubre tantas áreas que es imposible ser realmente experto en todas ellas. Cubre 3 tipologías de estructuras, toda la fase tanto de concepción como de ejecución y de inspección y reparación de estructuras y demolición, con lo cual, lo importante, dado que es un cambio que nos ha pillado muy de sorpresa y ya no nos acordábamos de lo que eran este tipo de cambios tan gordos en este tipo de normativas, es pues el apoyarse en lo que se va desarrollando por otras partes. Es decir, aquí yo recomiendo apoyarse. Aquí pongo recursos de acceso gratuito, que luego hay otros que se han desarrollado de pago, que tampoco están mal. Apoyarse en los anejos nacionales de los eurocódigos 2, 3 y 4, si se dedican al diseño. Luego, también, pues aparte de esta que les doy, pues yo mismo u otros han hecho un montón de vídeos relacionados con el código, donde se profundiza más en cada parte, pues los colegios profesionales, como en este caso, ANEFHOP, que es la Asociación de Hormigón Preparado, ARPO, que es la de reparación y refuerzo de hormigón, ACE, que es la de consultores de estructuras, Oficemen también ha hecho alguna junto con ANEFHOP, alguna administración pública, y luego aquí les dejo una una herramienta que habíamos elaborado, que es un comparador de artículos, ¿vale? Que es pues un trabajo que realizamos hace tiempo, viendo un poco lo perdidos que íbamos a estar dentro de unos meses cuando se empezase a aplicar todo, donde puedes buscar cualquier artículo del código dentro de los títulos 1 al 4, no nos hemos metido con los anejos de momento, pero dentro de los títulos 1 al 4 puedes buscar cualquier artículo, ver a qué artículo se corresponde de la EHE y de la EAE y ver si ha cambiado algo, si no, si es un artículo nuevo, etcétera. Un poco para ir moviéndonos en estos primeros meses en los que se va a hacer efectiva la aplicación de este código. Como digo, sigue estando aún, en mi opinión, en fase primigenia, a pesar de que se ha publicado la versión comentada, que si quieren preguntarme algo sobre la versión comentada, pues ahora tendré las preguntas, pero que aún contiene bastantes errores, bastante contradicciones, aún tiene mucha confusión, incluso para los que más saben, con lo cual, de momento, tomémoslo con calma, ¿vale? Porque igual que podemos estar nosotros descolocados, están descolocados tanto en las administraciones, porque tampoco se han realizado muchas formaciones en las que se tenga constancia. De hecho, las sesiones oficiales del Ministerio fueron hace 2 semanas, creo recordar, es decir, que se está yendo bastante lento, pero inexorablemente esa fecha que comentábamos, que va a ser el 10 de noviembre de este año, se acerca y para entonces sí que tienen que estar todos los deberes bien hechos. Y ya, pues, por mi parte, ya nada más. Espero que les haya sido de ayuda y voy a ir abriendo el chat a ver si veo alguna pregunta. Pues muchas gracias, David. Muy interesante, mucha información muy interesante en el poquito tiempo que has tenido, porque queríamos que fuera una cosa un poquito ágil y no excesivamente larga, pero bueno, yo creo que has dado mucha información, que has aclarado muchas cosas. Y bueno, de momento no veo ninguna pregunta. Si os queréis animar a hacer alguna pregunta en el chat para que David os conteste. Yo te quería comentar, te he querido entender al principio que sospechas, igual te he entendido mal, que sospechas que no tardará mucho en volver a cambiar la norma, en volver a actualizarse. Sí, y esa es la... ¿Por qué lo crees? Pues lo primero porque realmente tanto la EHE como la EAE han durado, bueno, y la EHE 98 anterior han durado muchos años. Es decir, si tú miras la historia un poco de las normas en España, se han actualizado cada 6, cada 8 años, creo que la vida media estaba en 5 o 6, para que te hagas una idea. Si nos vamos incluso a épocas aunque sea irnos muy atrás, pero a la época de los 70, los 80, estaban cambiando cada 3 o 4 años. Que es lo normal por la actualización. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ahora que estamos empezando a depender de los eurocódigos también, los eurocódigos se actualizan con mayor frecuencia. Es decir, que ahora, pero sí que es cierto, vamos a vivir más frecuencia de cambios de norma, pero no van a ser tan bruscos como este. Tan bruscos, ya. Esta ha sido cuando ha habido que hacer el cambio gordo, que es decir, bueno, vamos ya a lanzarnos a los eurocódigos. Claro.
porque la parte del articulado, si cualquiera que pueda ver, si se mete luego alguien en el comparador, directamente el título 1 al 4, salvo las novedades estas de materiales de reparación y refuerzo, de la gestión de estructura en vida de servicio o de la demolición, pues básicamente lo que ha hecho ha sido, con buen acierto, copiar y pegar lo que había hecho de antes, que ha funcionado, y simplemente introducir modificaciones pequeñas en ellos, con lo cual, para que se hagan una idea, incluso si no han leído el código estructural, pero ya se conocía el EH08 y el EH11, de la parte que no es de diseño, ya se saben el 80%. ¿Vale? Eso es lo bueno. Sí, sí. Pero claro, lo que ha afectado ahora, y sobre todo lo que quizás tienen que empezar a adaptarse las administraciones, es digamos, a saber informar mejor de los cambios, ¿vale? Más que decir, este es el nuevo documento, pues saber informar, vale, ha cambiado esto de esta parte, esto de esta parte, pero de una forma mucho más rigurosa, mucho más exhaustiva, porque al final es porque igual que yo les he dicho, les he subido muchas cosas aquí, pero hasta que no te pones tú realmente a leer los artículos, los comparas y dices, vale, efectivamente no ha cambiado ni una coma de lo que decían aquí, pues eso es lo que cuesta. Y luego eso, que el cambio brusco ha sido ahora, pues por eso, porque ha cambiado de golpe todo. Es decir, hemos pasado 2 normas que eran de las más importantes ya de España, 2 normas que de por sí solas eran monstruos de asumir a su lectura, pues la EH08, la versión comentada, tenía 800, 900 páginas o una cosa así, y la E11 por el estilo. Bueno, igual alguna menos, pero claro, eran 2 estructuras que cuando te cambiaban una sola de ellas ya era un problema, pero si te han cambiado todo junto y aparte te meten mixtas y te meten más, además te lo meten en verano, te lo meten en época de pandemia, pues nos ha pillado a todos en un momento muy delicado. Sí. Pero bueno, no hay que entrar en pánico, que no es tan distinto, es decir, hay que ponerse las pilas, pero sin entrar en pánico, ¿vale? Que al final pues las administraciones yo creo, son comprensivas en este aspecto. Claro. Pues, va a costar adaptarse por eso, porque ahora, sobre todo, si alguien se dedica a obras, yo por ejemplo, ya estoy viendo pues que los fabricantes ya sacan los albaranes con la nueva designación. Pues claro, sobre todo esas cosas hay que ponerse las pilas rápido para no quedarse, para no darte sorpresas de decir, ostras, este hormigón de aquí que me están dando, ¿qué narices me están diciendo? Sí. Muy bien, mira, pues parece que ya hay un par de preguntas en el chat, no sé si las ves. Ya la veo. Sí, veo de Elena, que pregunta si variará la presentación del final de obra con respecto a la documentación que se entrega actualmente. No, en eso no ha habido ningún cambio, ¿vale? Eso sigue igual que hasta ahora. Y Vanessa pregunta, en relación al plazo que he comentado, si a día de hoy se nos encarga un proyecto y ya sabemos que no se va a ejecutar, ya tenemos, lo primero, siendo puristas, si te encargan hoy un proyecto, como ya se ha pasado, como ya está en vigor, ya tienes que aplicarlo, ¿vale? Pero efectivamente, y podrías librarte, entre comillas, de aplicarlo, justificando que había habido un encargo o un acto antes para tal, que tampoco es lo más recomendable, pero bueno, por eso que estamos aún en un periodo de transición, pero si obviamente no se va a empezar a ejecutar antes del 10 de noviembre del 2022, pues empieza a hacerlo con el código estructural, porque si no, lo harás con la EHE o la EAE, lo acabarás, lo entregarás y luego tocará revisarlo entero, que casi será peor, ¿vale? Con lo cual, cualquier cosa que ya se sabe, que ya se tenga certeza que se va a empezar a ejecutar después de esa fecha, podemos asegurar que se ejecute antes, por lo que digo, porque el hito es el comienzo de la ejecución, no es pedir licencias, no es pedir nada. Entonces, claro, si por muchos planes que tú hagas, si la licencia se te retrasa o si los permisos se te retrasan para iniciar la obra y se te pasa la fecha, pues tienes que rehacerlo entero. Entonces, por eso hay que ser muy cautos ahora al elegir. Yo ahora, recomiendo utilizar para todo ya el código estructural, porque cualquier retraso en hacer el cambio pues nos perjudica. Es decir, es pan para hoy, de trabajar con una norma que conocemos y sacar el proyecto para mañana, de que pues ya estamos esperando más porque si no hacemos este proyecto ahora con el código, el siguiente nos seguirá dando pereza, etcétera, etcétera. Con lo cual es ir haciendo ya el cambio, porque ya después de verano yo creo que ya ni las administraciones tendrán ninguna piedad de vigilar bien los proyectos. Ese será el
el asunto. Ahora mismo, como digo, estamos en unos meses de transición, porque todo el mundo sabíamos que aunque salió en verano, pues todo el mundo sabía que hasta después de Navidades no se iban a poner nadie así a hacer las cosas serias. Y efectivamente así ha sido. El Ministerio ha empezado a mover ficha ahora hace nada y ahora están haciendo ya las jornadas serias de difusión. Pero lo mismo, jornadas de difusión que aunque sean 10 horas, ya les garantizo que incluso en 10 horas no se llega a profundizar demasiado en el código. ¿Vale? Es decir, es un código, cada uno tiene que elegir la parte a la que se vaya a dedicar y centrarse sobre todo en ella. Como digo, las partes importantes que recomiendo, pues salvo que se dedican especialmente a estructuras existentes, que entonces sí que se deberían leer los capítulos correspondientes, las partes, que para mí son las más útiles de leerse del código en cuanto a tiempo dedicado y lo que te aporta es el anejo 4, lo primero. El anejo 4 para dejar clara toda la documentación que habrá que recoger en obra. Y luego, dentro de los títulos de hormigón de acero, no ha cambiado prácticamente nada. De acero yo recomendaría leerse la parte de ejecución, ¿vale? Leérsela simplemente para observar cómo ponen ahora de claro las responsabilidades de la dirección facultativa y de hormigón las clases de exposición nuevas, porque va a estar en todo, va a estar en los proyectos, va a estar en los cuadros de precios, va a estar en los albaranes. Las clases de exposición del hormigón ya deberíamos sabérnoslas todos de memoria. ¿Vale? Que esto es un cambio también que parece que es un cambio muy grande, por eso dices, ostras, cambia de repente todo, pero ya hemos visto que es formal, es decir, que los hormigones siguen siendo los mismos, el mismo 2A, 2B, el mismo 3A, 3B, 3C que teníamos antes, pero cambiado el nombre, es decir, por eso. Nada de pánico en este sentido, pero no relajarnos, que nos vamos relajando con estas cosas y luego nos pilla el verano. Hay que ponerse las pilas. Muy bien, pues no parece que haya más dudas, con lo cual quiere decir que lo has explicado muy bien. Vamos a ir ya dando por finalizada la jornada. Te reiteramos el agradecimiento, David. Ha sido un gran trabajo, muy esclarecedor, creo yo. Y nada, por lo demás, pues lo dicho, vamos a ir ya dando por finalizada la jornada y esperemos eso, que también os haya parecido a vosotros interesante y os haya aclarado muchas cuestiones. Si tenéis alguna duda más, pues os podéis poner en contacto con el consejo y se la trasladaríamos a David. Y, por supuesto, claro, agradecer también vuestra asistencia. Se ha conectado bastante gente, con lo cual estamos encantados. Y lo que he dicho, lo que decimos siempre, emplazaros a próximas jornadas que va a seguir organizando el consejo.